Canal 4, siempre en el 4. Molt bones tardes i benvinguts un dia més aquí a Sarroqueta Balear de Canal 4 Ràdio. Un dilluns més estem aquí amb tots vosaltres per contar-vos tot el que ha donat de si aquesta nova jornada en el futbol de Can Nostra, tant a la tercera divisió, regional preferent, primera regional, segona regional, un poc tot el futbol de Can Nostra, que ja encara... Bé, fa unes setmanes que ja han quedat al final de competició. A tercera divisió i a regional preferent queden tan sols 3 jornades, en queden un parell més a primera i a segona regional, però tot se comprimeix d'una manera bastant notable, algunes que pràcticament estan les coses decidides. En xerram avui amb el nostre convidat, amb Antoni Sánchez. Mirarem d'esclarir un poc més aquest final de Lliga i com encaren tots els equips aquests 3 partits que els hi queden i quines opcions tenen els equips d'aconseguir els seus objectius marcats a principi de temporada. A part de futbol, xerrarem també donar la enhorabona a la gran notícia de l'esport balear en els darrers mesos. Xerrem amb en Jaume Febrer, que és l'entrenador del Podes i Tales Club Voleibol Manacor, després d'aquesta consecució de l'ascens a la Superliga masculina de voleibol, que l'any que ve compartirà amb l'Úrbia Volei Palma i també amb l'Ushuaia Ibiza. Tindran 3 equips a la màxima categoria del voleibol masculí i també un a la màxima categoria del voleibol femení, que és la Barca de Menorca. També xerram el gran tema que hem xerrat ja amb tots els convidats que han anat passant per aquí, un tema que ens va xocar tots molt, com és l'acomodament, la destitució de Toni Amor al front de la banqueta de la Unió Deportiva Ibiza. Xerrem amb ell de les seves sensacions, de quin projecte es prepara, si prepara qualque projecte de cara a la pròxima temporada o tindrà temps ara de descansar i pensar bé, reflexionar bé de cara a la pròxima temporada que començarà d'aquí res. Això serà el menú d'avui. Xerrem també, com he dit amb en Toni Sánchez, de tot el que envolta el futbol de Can Nostra, i amb en Jaume Ferrer i amb Antoni Mor. Faim una petita aturada i tot d'una arrencam aquí a Sarroqueta Balear. Son Caulelles, botiga rural, restaurant i hotel. Podràs assaborir el millor part artesanal cuit en forn de llenya, productes mallorquins, menjars preparats i també el nostre oli. A més, aquest productes i el millor servei els podràs tenir al nostre hotel, Sort de Son Caulelles. També ens podràs trobar al restaurant on te servirem menús diaris, tapes, cuina mallorquina, tot de la millor qualitat. T'esperam al carrer de Nolesa número 135 Baixos. Per a més informació, 971 797 243. Botiga Rural Son Caulelles. Copromiva, dedicats a la construcció completa de xalets, cases unifamiliars i edificis en general. També oferim una completa reparació o rehabilitació de vivendes. Treballem a qualsevol punt de l'illa de Mallorca. També realitzam obra pública. Per a més informació poden cridar al 666 49 42 46. Copromiva. Ferrimet Muro. Compramos cobre, aluminio, hierro, baterías, todo al mejor precio y pago al contado. Gestionamos madera, cristal, voluminosos y además realizamos desguace y limpieza de instalaciones, desguace de maquinaria y transporte y servicio de contenedores. Estamos en la carretera Muro Campicafort en Muro. Teléfono 871 87 01 23. Síguenos en Facebook, Instagram o en ferrimet.com. No saps què has de menjar? No ho pensis més. Mel és la teva millor opció. Comptem amb una gran varietat en menjars per endur-se'n. Tombet, frit, pollastre, croquetes, ensaladilles i molt més. I de 7 a 10 de la nit, les millors pizzas d'elaboració pròpia. També te preparam paelles per encàrrec, valenciana, mixta, marisc o un bon arròs brut. Per a més informació, telefona al 871 71 98 02. Ens trobaràs al carrer Joan Riutort 24 d'Esporles. Recorda, la teva millor opció és Mel.
Ja estem aquí, 7:08, aquí a Roqueta Balear, de Canal 4 Ràdio, i volem començar, com han dit en el principi, abans de la publicitat, amb un tema que està en notícia, que mos alegren tots. Hem fet un pot de seguiment aquí a Roqueta Balear i tenim a l'altre costat de la línia telefònica en Jaume Febrer, que és entrenador del Podes i Tales del Club Voleibol Manacor. Jaume, molt bones tardes. Bones tardes. Bé, se va consumar la notícia, hem pogut xerrar en diferents ocasions amb la vicepresidenta, amb el president, amb un jugador, de què passaria si se donava aquesta opció. Vareu perdre el primer matchball, el segon el vareu fer vostre i esportivament ja teniu l'ascens a la Superliga masculina. Així és, dins Sant Sadurní les coses no van anar com desitjàvem, però sí que dins de nostra que ens hem mostrat molt forts tota la temporada, vàrem aconseguir aquesta victòria i aquest pens que ha merescut ascens. Dos ascensos consecutius. No sé si fa 2 anys vos imaginàveu que al cap de poc temps estaríeu a la màxima categoria del voleibol espanyol. Jo crec que ni fa 2 anys ni realment fa 3 mesos. És una cosa que el dia a dia ens ha anat col·legiant amb aquesta situació i per això hem aconseguit aquests 2 ascensos. Realment encara no som, jo crec que no som conscients d'haver enviat en qüestió de 2 anys haver pujat 3 categories. Tenint ara, com he dit, l'ascens esportiu, m'imagino que ara és moment i li toca el torn a la directiva per mirar de que aquest ascens administrativament també se pugui dur a terme. Quines sensacions i què se mou per la directiva de cara a mirar d'aconseguir aquest ascens administratiu? La sensació que tenim tots dels clubs és que hi ha molta il·lusió i que se farà molta feina per aconseguir tots els recursos que siguin necessaris per poder pujar. Ells tenen clar, ells com a club i nosaltres com a equip, que és una oportunitat que se presenta única, que no sabem si se tornarà a presentar i s'ha d'aprofitar sigui com sigui. Ara, quin plans teniu per inscriure l'equip a la Superliga? Ara encara mos queden uns mesos perquè, de fet, la Superliga 1 encara no ha acabat, estan jugant la final ara mateix, i encara tenim un temps considerable per poder planificar i per poder preparar la temporada que ve. M'imagino que ho has dit que encara no sou conscient, heu d'acabar de digerir aquesta notícia, però quina feina te tocarà tu com a entrenador? M'imagino que la renovació ja fa mesos que està damunt la taula. Bueno, no hi ha res escrit, però té tota la pinta que sí, que seguirem junts un altre any, i ara mos queda per la part esportiva fer una plantilla que intentar que sigui el més competitiva possible. No t'esperaves aquest ascens fa un parell de mesos, ara el tens a damunt la taula. Com se prepara una plantilla, que tu deies, ara vos toca preparar, però com se prepara una plantilla per afrontar una temporada a la màxima categoria? En la nostra situació l'haurem de plantejar amb molta imaginació, perquè fer una plantilla és necessari tenir recursos. Nosaltres a dia d'avui ja no sabem de quins recursos disposarem i és difícil començar a fer una plantilla sense saber què pots oferir o de què pots comptar. Llavors, el primer que hem de fer és definir de lo que disposarem i a partir d'aquí començar a mirar el mercat com està i les possibilitats que nosaltres tenim. La plantilla, il·lusió també la directiva, il·lusió en el poble, deve ser una autèntica festa el dia de l'ascens. Sí, jo crec que com a vòlei a Manacor no hi havia hagut un dia tan especial mai. Veure el pavelló ple, no ple, més que ple, gent de fora que no podia entrar, gent que ho mirava en els bars, que ho retransmetien en directe. No podem demanar més, el poble ha respost i nosaltres hem estat a l'alçada del suport que ens han donat. I de Jaume Febrer, entrenador del Podes i Tales Club Voleibol Manacor, volíem xerrar amb tu per tenir aquestes sensacions després d'aquest tan ansiat ascens i de com se prepara l'equip de cara a aquesta temporada històrica. Moltes gràcies. Moltes gràcies pel seguiment, gràcies. Moltes gràcies.
I de les paraules d'en Jaume Febrer, entrenador del Club Volei Manacor, després d'aquest ascens tan lluitat, 2 ascensos consecutius, estant ara a la màxima categoria del volei masculí espanyol, hauran de fer molta feina perquè aquest ascens se dongui administrativament, però des d'aquí els hi donem l'enhorabona i tot el suport de cara a aquesta temporada històrica. Han començat amb el voleibol, però ja mos avançam, ja entrem dins el nostre apartat, com sempre, de Futbol de Can Nostra, y saludamos a nuestro convidado Toni Sánchez. Muy buenas tardes y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale. Gracias a ti. Muchas cosas vamos a comentar del fútbol de Can Nostra, tercera división, regional preferente. Como he dicho antes de empezar el programa, quedan tan solo 3 jornadas. Las cosas se ponen al rojo vivo. ¿Alguna cosita que destacar antes de empezar a repasarlo? Creo que la cuarta posición, que estaban en lucha Felaní, Alcudia, creo que al final va para los de Jaume Mut. Son 5 puntos, 7 puntos con 9 complicado. Tiene que pasar una auténtica catombe. Sí, y esta semana el Felaní va a casa del Mallorca B, donde puede ser que un beneficiado como el Poblense se pueda beneficiar de un gran partido del Felaní, para que tengamos una final en la última jornada Mallorca-Poblense, que sería espectacular, ya que en el Poblense hay muchísimos futbolistas que han salido o son jugadores cedidos de la casa, hasta el propio míster ha estado muchísimos años ahí, y creo que por ahí van los tiros. Y por abajo, la pena para mí, porque en mi barrio, de que el collerense no pudiera conseguir la victoria contra el Petra, ya que la segunda vez ha sido una semana muy mala para Baleares, Formentera y Peña. Y bueno, pues el collerense, es verdad que solamente está un partido, pero habría que haber amarrado esos puntos como fuera, porque la verdad que lo estaban haciendo muy bien y han hecho un trabajo excelente de espada. Y una cosa que parecía que hicieron grandísimos partidos a la llegada del nuevo míster, y tendríamos que intentar ponernos en contacto para que él nos cuente es el míster del Mercadal, que en los últimos 4 partidos se han desinflado, solamente han tenido una victoria. Bueno, esas sí son cosas que me sorprenden. Y luego en la categoría todo está muy igualado, en el aspecto de que en casa la gente no deja que, así como en la preferente solamente ha habido 2 equipos locales que han ganado en la preferente, sin embargo, que se hayan escapado los 3 puntos de tal, solamente ha sido en casa del Son Cervera, y eso dice mucho de que la gente sabe lo que se juega en casa y están intentando que no se escapen puntos. Se confirmó la permanencia del Son Cladera. Hablábamos el otro día con Isidro Marín. 3 puntos importantes ante un rival que venía haciendo las cosas bien. El Manacor se gana, se confirma prácticamente, son 45 puntos, 9ª posición para un Son Cladera que ha trabajado bastante y que hace algunos meses veía un poco el fuego bajo los pies, pero al final con el gran trabajo de Isidro Marín y de toda la plantilla se ha confirmado la permanencia. Además, creo que ahora van a Santañí, con los deberes hechos, las porterías se ven mucho más grandes, las cosas te las toman mucho más tranquilo, y eso hace que la verdad que tiene mucho mérito lo que han hecho, porque en muchas fases de la competición se veían que no sacaban los resultados, y las últimas semanas han sido buenísimas para ellos. Y lo que decíamos, que muchas veces los equipos de abajo, que ya están prácticamente descendidos, como el Petra, que oficialmente ya está descendido, juegan sin presión, consiguen un punto en el Coiden Rabasa, pues para sumar los máximos puntos antes de volver a la regional preferente. Sí. Los futbolistas, cuando salen a competir, se olvidan de la posición que llevan en la tabla, pero sigo pensando de que el collerense no debería de haber dejado escapar esos 2 puntos que al final de la competición les puede pasar factura.
Y otro de los equipos que estaba viendo las orejas al lobo era el San Rafael. Un San Rafael que se jugaba todo en un partido ante un rival directo, como era el Santanyí, ganó 2-1 y rompe una racha de que en las últimas 5 jornadas había sumado 3 empates y una derrota. Sí. Aún así tiene 41 puntos, no se puede dormir porque si bajaran todos y fueran 5 equipos los que descendieran, tan solo tendría el Collerense a 3 puntitos. Y no se puede dormir teniendo en cuenta que quedan 9 puntos por disputarse. Sí, además creo que va a casa de la Alcudia el San Rafael esta semana y hablo de memoria, pero no se puede dormir. Y es verdad que no perdía, pero en la liga de 3 puntos el empate te penaliza muchísimo. Uh-huh. Y ya es verdad que habíamos dicho o yo pensaba que era uno de los equipos que se iba a salvar, que no iba para... Pero muchas veces es lo que hablamos. Tú cuando preparas un equipo para estar de mitad de tabla hacia arriba e intentar, no digo que suene la flauta, pero intentar meterte en liguilla, cuando no estás acostumbrado a verte en según qué situaciones, pues lo puedes pasar mal. ¿Te sorprende algo más de la clasificación? Tenemos lo que has dicho tú al principio, se puede dar una final en la última jornada en el partido que enfrentará a Mallorca B y Poblense. La Unión Deportiva Ibiza que con este empate ante el Mallorca B dice prácticamente adiós a las opciones de luchar por el liderato. Sí que jugará promoción de ascenso. El Felanich que en su lucha personal con el Alcudia parece ser, y a falta de 2 puntitos para matemáticamente certificar esta promoción, será el 4º clasificado y jugará esta promoción de ascenso, una promoción histórica para el Felanich. Veremos el papel que puede hacer. Lo comentamos con Yamamut y habrá que llamarlo cuando se acerque ya la primera eliminatoria para ver cómo prepara y cómo afronta un partido. Veremos ante qué rival. Es su ilusión, él lo decía, es la ilusión de un pueblo, es la ilusión de un equipo. Hace 2 temporadas estaban en preferente, de estar en preferente en 2 temporadas van a hacer liguilla para ascender a segunda B y tiene un mérito. Pero bueno, no es magia, es mucho trabajo. Ya se vislumbró la pasada temporada, le fallaron en la recta final las piernas, pero ya se veía un trabajo de por medio de cara a la próxima temporada, que ha sido esta. La verdad es que... Y luego lo que llevo diciendo muchísimo tiempo, a diferencia de hace 7, 8, 9 años atrás, que todos los equipos de los demás grupos querían que les tocara el grupo Balear. Hoy en día todo el mundo nos respeta. Si tú miras, de los 4, 2 han ascendido encima. Cuando Óscar lo hace en el Lloseta, lo hace por la parte difícil, la verdad que con muchísimo mérito. Uh-huh. Cuando Mus lo hizo en el Manacor, igual, a la larga, no a partido único. La verdad es que están acostumbrados en verse acostumbrados entre comillas. Ya han estado ahí, los místers no se van a asustar, en las plantillas hay futbolistas que han estado en esos menesteres y yo soy optimista y creo que el año que viene, independientemente de los equipos que puedan descender, a ver si hay suerte y el Mallorca sube a segunda, pero tenemos 2 o 3 equipos más en segunda B, aunque sean diferentes. Pues seguiremos hablando ahora de la tercera división y posteriormente de la regional preferente, pero como hemos avanzado al principio del programa, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Toni Amor, exentrenador de la Unión Deportiva Ibiza, para que nos cuente un poco lo que ha pasado y cómo valora la situación días después del suceso. Toni Amor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo comentaba, exentrenador de la Unión Deportiva Ibiza, dejando al Ibiza en tercera posición, todavía con opciones. Después de ese partido, diríamos, post era Toni Amor, que empata la Unión Deportiva Ibiza ante el Mallorca B. ¿Cómo valoras tu estadía en el equipo?
Bueno, yo la verdad es que el tiempo que yo he estado allí, yo creo que se ha hecho un gran trabajo, se cambió toda la estructura del club, se metió una estructura profesional en lo que era el día a día del club, se modificó la plantilla de principio de temporada en Navidad, el equipo pasó a hacer un fútbol pues diferente al que han hecho conmigo. Y bueno, y la gente que ha podido ver los partidos del Ibiza pues hayan visto el trabajo que se estaba haciendo estos meses. Luego, más allá de eso, pues los resultados, pues bueno, ahí están, son los números, eso no se puede tocar. Y nada, y la verdad es que muy contento de todo lo que he podido aportar al club y muy satisfecho de haberlo dado todo por el club. Ahora que ya han pasado días, me imagino que valorando ya posibles opciones de cara a la temporada, es momento de descansar. ¿Cómo es Toni Amor ahora que no está entrenando? No, yo no descanso nunca. La gente que me conoce lo sabe, yo no descanso nunca y yo ahora ya estoy dispuesto a empezar a ver cosas para la temporada que viene. La gente que me conoce sabe que bueno que sobre todo de fuera de España pues siempre tengo muchas posibilidades de salir, porque me salen cosas, pero también es verdad que por un tema familiar, pues a mí me gustaría estar cerca de mi familia, estar cerca de casa la temporada que viene y bueno, y nada, valorando en cuanto empiecen a salir cosas, valorando las cosas que puedan salir y que haya salido alguna, pero bueno, sin cerrar puertas a nadie y abriéndolas todas, o sea, al final uno tiene que mirar todo, no solamente el plano deportivo, sino también el tema familiar, etcétera, etcétera. Yo he estado 7 años fuera, y ahora creo que es el momento de poder estar en casa. Que al final tengo que salir otra vez fuera, pues bueno, esto es el destino y tendremos que hacer lo que sea necesario. Pero bueno, ahora mi idea es, si puede ser, poder estar cerca de casa en los próximos años. Una persona que sí que te conoce es Toni Sánchez. Toni, aprovechando lo que ha dicho, ¿quieres comentar alguna cosa? ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Todo bien, Toni. Bueno, primero de todo, ya sabes que aquí se te quiere mucho. ¿Y qué diferencia hubiera habido en el Ibiza si hubiera estado el gol? Si las lesiones hubieran respetado al gol del Ibiza. Sí, la verdad es que bueno, durante la temporada han pasado muchas cosas. La verdad es que ha sido una temporada, el tiempo que he estado allí, larga, que han sucedido muchísimas cosas. Realmente al final con lo que te quedas es que, o al menos en mi caso, es una persona que no he querido llorar nunca nada. Siempre, cuando habéis preguntado, yo siempre he dicho, sin ser el objetivo real, que el equipo tenía que ser campeón, o al menos mi intención era ser campeón, por la ambición mía y la ambición que yo quería transmitir a mis jugadores. Al final, por circunstancias, pues las cosas no se dan, todo tiene un porqué. Y sí que es verdad que en momentos puntuales, pues las lesiones, algunas circunstancias, es que han pasado muchas cosas. Nosotros perdimos también a nuestro portero una lesión, un cruzado. Edu Oriol, después de cerrar el mercado, se tuvo que ir por un problema familiar. Fueron muchas cosas. Ahora encima perdimos a Mateo Ferrer, que seguramente hasta la liguilla no podría estar. Son muchas cosas que han ido sucediendo, pero eso es el fútbol. Al final son cosas que van sucediendo y que tú tienes que asimilarlo. Yo no soy de los que llora, entonces cuando han sucedido cosas de estas, pues lo único es intentar sacar el máximo rendimiento a lo que tienes e intentar pues que las cosas fuesen bien. Y es eso, al final nos ha faltado yo creo un poquitín de fortuna en algunos partidos, los palos, algún gol anulado, algunas historias, y bueno, al final eso es lo que no nos ha permitido poder tener más puntos de cara al partido decisivo contra Mallorca. Pero bueno, al final esto es el fútbol, funciona así, pero yo de todas maneras satisfecho con el cómo han sucedido las cosas, que para mí es lo más importante. Muy bien. No tengo nada más que preguntarle a Toni. Él sabe que sé que él quiere quedarse cerca de su gente un año más por problemas, y creo que es uno de nuestros mejores estandartes a los entrenadores. Es un entrenador que lo da todo por sus futbolistas, por su tal, y sé que le van a llegar muchísimas ofertas, y así que lo único pues esperarlo ver el año que viene volviendo a entrenar en nuestro fútbol y disfrutar y aprender de él. Esa es la pregunta que quería aprovechar, hablando de nuestro fútbol. Tras temporadas fuera, vuelves a la tercera balear a ver el fútbol de Canostra. ¿Qué te ha parecido tras ver a todos los equipos que han pasado por Camises y a los que has ido a visitar? ¿Cuál es la sensación del nivel del fútbol y lo que se respira aquí? No, que es difícil. La tercera división balear es complicada y no hemos encontrado este año
3 equipos que han batido el récord de puntos de otros años, o sea, tanto Mallorca como Poblense, que está haciendo una temporada tan espectacular a mano de Óscar, el Mallorca con Pepe también está haciendo una temporada espectacular, y nosotros en el Ibiza estamos haciendo unos números brutales también. Entonces, a veces, pues, bueno, son cosas que van sucediendo, pero sí que es verdad que es difícil, que todos los campos son difíciles, y sobre todo cuando tú los conoces, tienes que ir a campo, pues, te vas a Lloseta, no es fácil, te vas 1000 campos desde Petra, que nosotros allí empatamos, y que el fútbol no es fácil en ningún sitio, que el contrario juega, y que tú, aunque tengas mejores armas que el contrario, también tienes que demostrar el terreno de juego. Al final, yo para mí, sobre todo lo que más me ha gustado de poder ir a los campos es poder ver, pues, a entrenadores amigos míos, poder saludarlos, es jugadores que he tenido yo conmigo, y eso era, pues, una recompensa, una gratitud para mí de poder ir a cada campo, que siempre tenía a alguien conocido, poder saludarlo, y al final esto es lo que te queda del fútbol. Más allá de eso, yo creo que nosotros como equipo el Ibiza pues ha hecho un buen fútbol, y los rivales todos hemos sido el enemigo a batir, o el rival a batir, y todo el mundo quería ganarnos porque a lo mejor por lo que ofrecíamos en el campo. Y bueno, al final esto es así, pero para mí el nivel ha sido bueno, grandes entrenadores, Jaime Mut, que te voy a contar, Pep Barceló, Carlos Martínez también muy bien, muchos entrenadores que están haciendo una gran temporada. Y es lo que dijo Tony antes, con mucho trabajo. Al final nadie regala a nadie, y todo lo que se consigue con mucho trabajo. Pues Tony Amor, entrenador de fútbol, solo nos queda agradecerte los días que has podido atendernos, y también esperar los nuevos acontecimientos de cara a esta próxima temporada, que, como dices tú, esperemos que pueda ser cerca de aquí, y pueda seguir viviendo todas estas experiencias y andaduras en nuestro fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Tony. Un abrazo. Gracias por tus palabras, y bueno, sabes que me tienes para lo que necesites. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Pues en las palabras de Tony Amor, nos quedamos quizá con la frase de que tras temporada fuera de casa es hora de volver, o estar cerca de casa y descansar. ¿Qué lees tú en estas palabras? Hablamos de quedarse por las islas, de estar en la península, que... Bueno, él pensará y verá las ofertas que le pueden llegar, pero sí es cierto que yo sé de buena tinta que a él le gustaría quedarse en la isla por un problemilla que tiene, pero claro, muchas veces te llegan ofertas a las que no les puedes decir que no, pero si dependiera de él seguro que se quedaría muy cerca de casa. Y él lo ha dicho, son 7 años estando fuera de casa, muchas veces moviendo a una familia entera, cada vez los niños se hacen más grandes y cuesta más mover a la familia, decirle otra vez papá nos tenemos que ir, tal. No es lo mismo cuando un niño es pequeñito, que claro, lo metes en la bolsa y va donde tú quieres. Ya cuando la gente empieza a tener según qué edad, pues cuesta más mover la familia. Pero bueno, él estudiará sus ofertas y seguro que pronto sabremos cosas de él. Ofertas me imagino que no le faltarán, tanto aquí como fuera. Bueno, cosas peores se han visto, pero yo espero que no. Además, él ya no ha dejado entredicho que algo hay ya. Algo hay, incluso de fuera, pero le tocará estudiar y balancear todas las ofertas que tenga. Pues prácticamente cerrando el bloque de la tercera división balear, tenemos que hablar todavía mucho más. Quedan 3 jornadas, 3 jornadas apasionantes, tanto en la zona de arriba, en la zona de abajo, y una zona intermedia en tierra de nadie que nos deparará algún compromiso de cara a que alguno de los equipos que luchen por la zona arriba o la zona abajo se queden a las puertas por equipos que en tierra de nadie pues jugarán sin una presión añadida y buscarán, sobre todo en los partidos como locales, agradar a su afición y cerrar la temporada de la mejor manera posible. Lo hemos dicho antes, esta semana hay un Mallorca-Felaní. El Felaní casi tiene sus deberes hechos. Yo creo que están hechos, pero matemáticamente no. No me quiero imaginar que gane al Mallorca B, fiesta por lo grande, y lo que dice, le fastidia al Mallorca B por el liderato. Claro, es que el Felaní, conociendo a Jaume, querrá ganar el partido y motivados irán de sobra. Claro, y que luego ganar en un campo como Son Bibiloni hace que tu plantilla crea muchísimo más en cuanto a la posibilidad de los playoffs.
etc. Y el que tiene que salir a buscar los 3 puntos desde el minuto 1 es el Mallorca, y a lo mejor los nervios pueden poner una mala pasada y ahí está el Poblense tapado por detrás, que a lo mejor se ve beneficiado de según qué cosa. Por lo menos de esta jornada que viene. Luego ya habrá que verla. Quedarán 6 puntos apasionantes. Pues seguiremos hablando, como he dicho, de esta tercera división. Es momento para hacer una publicidad. I tot d'una tornem aquí per xerrar de la regional preferent. El teu raconet de salut i benestar el trobaràs a Calma, Centro de Teràpies Naturales. T'oferim tot tipus de massatges professionals, esportiu, relaxant, prenatal i altres més exòtics com Tai i Shiatsu. La professionalitat, el respecte al cos i l'ambient tranquil és el nostre distintiu. No t'ho pensis més, la millor opció per trobar-te millor és Calma, Centro de Teràpies Naturales, al carrer Muntanya número 17 de Sa Pobla. Per a més informació visita la nostra pàgina web www.calmacentro.com o telefonau al 644 73 37 71. També ens trobareu a Facebook i Instagram. Teullana Viatges, a l'Avinguda del Tren 46, especialistes en assessorament de viatges. També feim enviaments de doblers a tot el món amb les companyies RIA, Monty i Western Union. Confia en nosaltres per organitzar els teus viatges i enviaments de doblers. Per a més informació, telefona'ns al 971 55 95 13. David's Tapas and Lounge Bar, un pedacito de Galicia situado en un pedacito de Manacor. En la calle Mare de Déu de la Neu 13, al lado de la Plaza Ramón Llull. Especialistas en cocina casera y tradicional al estilo gallego. Contamos con variedad de pescado fresco. Y para los más marchosos, karaoke y funciones en directo todos los viernes. También te ofrecemos tapas, hamburguesas y sándwiches XXL. Para más información, llámanos al 717 11 80 33. Taller Hermanos Petro en Muro. Nos encontrarás en el carrer Mártirs número 4. Reparamos vehículos de todas las marcas y también te ofrecemos coches seminuevos y te cambiamos las correas de distribución y embragues, además de cambios de aceite, aires acondicionados, neumáticos y mucho más. Te ofrecemos la posibilidad de hacer revisión pre-ITV y además nos encargamos de pasarte la ITV. Somos empresa colaboradora de la marca Peugeot. Para más información, llámanos al 971 53 71 08. Taller Hermanos Petro. 971 53 71 08. Taller Hermanos Petro. 7:35 minutets d'avui a la baixa de 23 d'abril, dilluns de Sarroquet Balear, i després més tard, a partir del vespre, a Canal 4 Televisió en Fora de Joc, en l'especial tercera divisió i regional preferent, després de tota l'actualitat de segona B que durà a terme en Juan Antonio Bauza i un seguit de col·laboradors, i moment ara per xerrar de la primera regional preferent, que está, Tony, apasionante. Jornada 35, también quedan 3 jornadas, al igual que en la tercera división. Sigue la pugna por la primera posición, la parte de abajo que da una de cal y una de arena, y resultados interesantes, como tú lo decías la semana pasada. El partido estaba en Andratx Rolé Molinar, Andratx para certificar lo que podríamos decir la promoción de una manera brillante en su casa, y pierde 2-3 contra un Rolé Molinar que prácticamente también ya tendría casi asegurada la promoción, y también realizando un muy buen final de campaña. Sí, era el partido, ¿vale?, del sábado por lo menos, y creo que faltando un par de minutos el Rolé mete el 2-3 en un partido muy igualado, un partido que, dependiendo los últimos resultados de las 3 jornadas que quedan, pues posiblemente podría ser un encuentro de playoff. Y luego lo que te estaba comentando es que te pones a mirar los resultados y los 2 únicos equipos que son capaces de ganar en casa es el Murense y el Sóller. Y el Sóller, en los minutos de descuento... en el último minuto, partido de infarto. Además que fuiste a hacerlo, esta noche se verá por la tele, con muchísimos nervios, con muchísima ansiedad, es lo que venía diciéndote estas semanas atrás, que un equipo que ha llevado tantos puntos de ventaja y tal, que ve la posibilidad de que se le pueda escapar, sabiendo que tiene que ir a casa de Muro.
bueno, es un partido complicado. Y luego la solvencia del Murense en casa contra un equipo como el Sant Jordi, que es el equipo revelación de la categoría, ganando con solvencia 2-0. La verdad es que... Y luego pues los problemas siguen estando para el Llubí, que pierde en casa contra la Unión, también encajando en los últimos minutos o en el último minuto. El Campo va a casa del Independiente y empata 1, se le puede complicar. El Alaró que pierde ante un rival directo como el Sineu. Sí, estrepitosamente, un resultado que le puede afectar muchísimo. Un Sineu que ha dado pasitos hacia adelante, suma 2 victorias consecutivas, lo ponen con 47 puntos también el desfiladero de salida. Está tan igualado todo que ahora mismo el propio Llubí, que está 17, gana los 3 partidos que le queda y quedará el 9 o el 10. Sí. Entonces, la verdad es que luego creo que la gente empieza a aprovechar sus últimas oportunidades y nos quedan 3 semanas con unos partidos que nos van a hacer... Sí, de infarto. Yo que estuve, como bien has dicho, en el Sóller Recreativo La Victoria, fue un partido no apto para cardíacos, porque de hecho yo lo pregunté a Xavi Herrado, el entrenador del Sóller, que se había visto al equipo en momentos con cierta ansiedad, no saber... no saber bien qué hacer con la pelota, sino querer generar peligro, que lo generaron, pero tener un poco la mente cerrada en algún momento, bloqueada, y no saber muy bien por dónde ir. Hay jugadas en la primera parte que el lenguaje corporal de los futbolistas del Sóller es querer marcar antes de tener la pelota. Que a ver, muchas veces la gana también te hace esas cosas, pero querían marcar antes de tener el balón, querían finalizar la jugada antes de realizar la jugada. Y eso es lo que venimos diciendo de la ansiedad de verte, de que se te puede escapar una grandísima temporada. Sí. Y entonces, pero bueno, ahí está, ganaron su partido, una semana más llevando los 4 puntos de diferencia, y va a ser bonito de ver las 3 últimas jornadas. Sí, porque el Murense ganó, sigue la lucha entre ellos dos. El Sóller, que tenía que haber ganado, si no, se ponían las cosas complicadísimas de cara a la próxima jornada, que el Recreativo La Victoria, como dijimos, podía ser árbitro y juez de esta lucha, porque fue a casa del Sóller, recibe la próxima jornada al Morense. Si le gana al Morense y el Sóller gana, certificaría ya la primera plaza, a falta de un partido ante el Morense, que podría poner las cosas un poco más emocionantes, pero que ya poco sentido daría. Aún así, temporadón del Morense, que luchando hasta la falta de 3 jornadas, ante la antepenúltima jornada, contrató a un Sóller que llegó a llevar 16 puntos de diferencia. Sí, además el Sóller, de los 4 últimos partidos que le quedaban, 3 partidos los juega en casa. Es verdad que el único partido que tiene fuera es contra el Murense, y bueno, ya se habló la semana pasada que la Victoria podía ser el árbitro de la competición, porque se enfrentaba a los dos uno detrás de otro, y jugándose el propio equipo la posibilidad de estar en liguilla. Y es verdad que el Murense está muy bien, pero ir a Sendiotería es un campo complicado, y más los de Jesús Pascual saben que se la tienen que jugar, tienen que ganar este partido como sea, porque una posible derrota, a lo mejor luego, aún ganando los 2 últimos partidos, ya no les da. No te da. Entonces, la verdad es que va a ser un partidazo. La zona de abajo, hablamos la semana pasada de la hipotética opción que todavía tenían tanto Independiente como Cardasar como Josetense B, de cara a que no descendiera ninguno, ascendiera alguno más de tercera, y bajando el Mercadal tendrían opciones. Aún así, ahora bajando el Mercadal, viendo lo que se ve, que
alguno bajará de segunda B, ya no tendrán opciones. El que ahora estaba mejor era el Independiente de Can Redó con 23 puntos en la última posición, que cerraría el hipotético descenso de toda la vida, pero que esta temporada va a ser un poco más numeroso. Y hablando de los equipos de zona de promoción, pues Sant Jordi, que perdió el partido ante el Murense. El Sant Jordi tenía la opción de, gracias a la derrota del Andratx, de haberse puesto como tercer clasificado. El Roler Molinar, como hemos comentado antes, cumplió las expectativas o cumplió con su objetivo y venció al Andratx poniéndose quinto clasificado y manteniendo esa quinta posición y haciendo bueno los últimos resultados, 3 victorias consecutivas. Y luego tenemos el empate del Atlético Rafal, victoria del Port de Sóller, la segunda consecutiva, que le mantiene en el límite de la zona de promoción. Y bueno, la Unión también peleando. El Silva sacó un puntito, pero tan solo está a 2 de zona de promoción. Todo ajustado, como siempre. Ahora mismo la Unión, por calendario hablo, por calendario, de los equipos que yo lo veo haciendo los 9 puntos que quedan. ¿Vale? Porque ahora viene el Alaró. Creo que va a Lloseta y recibe al Independiente. A priori, que los partidos hay que jugarlos, ¿vale? Pero porque Alaró se lo juega todo. O sea, sí, que el próximo partido ya... y ahora sí que un empate penaliza, porque a falta de 3... Pero yo, si me la tengo que jugar contra un equipo, en mi casa yo lo veo más fácil. Quizá el partido más difícil, porque ya en la primera vuelta le ganaron 1-4, 2-4, fue el Lloseta B a la Unión. Bueno, pero por calendario y posibilidades de tal, y si miras y dices duelos directos, tal y cual, el posible equipo que más fácil lo tenga para meterse en liguilla es la Unión. Pues seguiremos hablando de estos equipos, de la Unión, cómo tiene el calendario, los equipos de zona de nadie. El Somberí, hablando de este equipo, uno de los equipos que a principio de temporada se hablaba de que era uno de los firmes candidatos a conseguir zona de promoción, se queda con 49 puntos, empata en casa 0-0 contra el Silvar, el puntito que al Silvar le permite quedarse a tan solo 2 puntos de promoción. El Somberí, una de cal y una de arena. En su casa normalmente solía sacar los partidos cómodamente, empata en casa contra el Silvar y fuera le está costando mucho y nos parece... Además, esta semana van a Génova, campo complicadísimo, pequeñito, donde ellos que les gusta tener el balón y un buen manejo de balón, allí va a ser complicadísimo y van a dar con un equipo que tiene las dimensiones súper cogidas, que son muy buenos en las segundas jugadas. Es un partido trampa para el Somberí, en el que si los resultados no salen, pues el año que viene seguirán luchando entonces en preferente, porque no tendrán posibilidad de meterse en liguilla. Pues vamos a hacer una pausa breve, nada, unos cuantos anuncios y enseguida volvemos aquí en Sarroqueta Balear de Canal 4 Radio. Son Coulelles, botiga rural, restaurant i hotel. Podràs assaborir el millor pa artesanal cuit en forn de llenya, productes mallorquins, menjars preparats i també el nostre oli. A més, aquest productes i el millor servei els podràs tenir al nostre hotel, Sort de Son Coulelles. També ens podràs trobar al restaurant on te servirem menús diaris, tapes, cuina mallorquina, tot de la millor qualitat. T'esperam al carrer de Nolesa número 135 Baixos. Per a més informació, 971 797 243. Botiga rural Son Coulelles. Copromiva, dedicats a la construcció completa de xalets, cases unifamiliars i edificis en general. També oferim una completa reparació o rehabilitació de vivendes. Treballem a qualsevol punt de l'illa de Mallorca. També realitzam obra pública. Per a més informació poden cridar al 666 49 42 46. Copromiva.
Ferrimet Muro. Compramos cobre, aluminio, hierro, baterías, todo al mejor precio y pago al contado. Gestionamos madera, cristal, voluminosos y además realizamos desguace y limpieza de instalaciones, desguace de maquinaria y transporte y servicio de contenedores. Estamos en la carretera Muro Campicafort en Muro. Teléfono 871 87 01 23. Síguenos en Facebook, Instagram o en ferrimet.com. No saps què has de menjar? No pensis més. Mel és la teva millor opció. Comptem amb una gran varietat en menjars per endur-se'n. Tombet, frit, pollastre, croquetes, ensaladilles i molt més. I de 7 a 10 de la nit, les millors pizzas d'elaboració pròpia. També te preparam paelles per encàrrec, valenciana, mixta, marisc o un bon arròs brut. Per a més informació, telefona al 871 71 98 02. Ens trobaràs al carrer Joan Riutort 24 d'Esporles. Recorda, la teva millor opció és Mel. Set i 48 minuts. Estem aquí en Top Voltros per seguir xerrant d'aquesta regional preferent, apassionant, que li queden tan sols 3 jornades. Y Tony, lo que estábamos comentando, 3 jornadas quedan también a la preferente, al igual que a la tercera división. Y una zona de abajo, como comentábamos hace un momentito nada más, al rojo vivo. Llubí con 43, empata 46 puntos Campos y Alaró. Sineu, que a pesar de la victoria y de acumular 2 victorias consecutivas, 47 puntos. El Inter Manacor, que hay jornadas que saca algún resultado positivo y parece que vuelve a estar cerca o cerca de reengancharse a zona de promoción, y luego suma un empate y vuelve a estar para abajo. Esta semana va Sawyer. Lo que decía es que son estas 3 jornadas que todos los entrenadores solo les vale ganar, porque un empate ya está considerado como derrota. Sí, la verdad es que después de la semana tan asiaga en segunda B, los resultados, ver a los equipos ahí tan abajo, la verdad es que Llubí está pensando en que tiene que hacer los 9 puntos, el Campo está pensando que tiene que hacer los 9 puntos, porque nadie se fía de nadie, Alaró igual, Sineu igual. Yo creo que el Inter tiene un poquito, es verdad que solamente es un punto más que el Sineu, pero a día de hoy, antes de disputar el partido contra el Sawyer, yo creo que haciendo una victoria de las 3... ya sería campeón. No, vengo a decir, siendo una victoria a las 3, el Inter Manacor matemáticamente estaría salvado. Sí. Entonces, bueno, está diferente. Pero los demás equipos, es que ahora mismo el Llubí ganando 2 partidos, yo ya os dije, ya llevo diciendo que con 45, 46 puntos y a lo mejor hasta con más, habrá algún equipo que descienda. Hay la posibilidad, no digo que a lo mejor, porque a lo mejor pierden los 3 partidos y nada, no llega, pero habrá equipos, si el Campo gana solamente un partido, por decir, o el Alaró, y pierde los 2 siguientes, a lo mejor con 49 puntos hay equipos que descenderán. Es una tragedia que con 49 puntos uno descienda, ¿no? Es hasta injusto. Hay años que con 39, 40 hay equipos que se salvan. Y han tenido que hacer 3 victorias más para 3 victorias más o sumar 9 puntos más para certificar esa permanencia, que este año se va a pagar carísima. Equipos que están sacando ya más incluso de lo que tienen para hacer esos puntitos que les queda. Lo hablabas tú, veías equipos casi con 50 puntos que descenderían. No llegaremos a ese extremo, pero por poco. Pero es que luego te pones a mirar y Alaró, Campos y Llubí, 3 equipos que a lo mejor para intentar no descender, tal... Y mira, dice, bueno, a ver si tengo la suerte de enfrentarme a algún equipo que no se juegue nada. No lo hay. Y encima tienen tan mala suerte, entre comillas, porque este es el calendario, sí, de que el Llubí va a casa de Roslem Molinar, el Alaró va a casa de la Unión. Que todos se juegan algo. Claro. No ni uno se pueden dejar llevar. El Campo en su casa, pero recibe a Rafal, que peleará hasta el último momento la posibilidad de que no lo quiten de la liguilla. Bueno, es que es algo... Tú ahora hablabas del Roslem Molinar. Es que ahora no se puede decir, bueno, voy a perder este partido y como me basta una victoria,
este lo pierdo y la próxima gano y ya está. Es que no lo puedes hacer porque con una derrota habrá un equipo que se te ponga al lado, el partido que tú pensabas ganar lo empatas y cuando necesitas otra victoria pierdes ese partido y por haber hecho el tonto, por haber ido a especular, te llevas que te quedas fuera solo habiendo sumado un punto. O te quedas fuera o pensabas tener un rival y luego resulta que tienes otro que es completamente diferente a lo que tú esperabas y la liguilla se hace más complicada. Por eso lo importante es salir al campo todos los partidos a ganarlos y luego ya pasará lo que tenga que pasar. Pero sí es cierto que te pones a mirar y Sineo no, porque juega contra el Joseta B en casa, Sí. pero Alaró, como ya hemos dicho, va a casa de la Unión. La Unión sí no se puede permitir el lujo de si quiere estar en liguilla. Es más, yo he apostado directamente aquí por el calendario que tenía de que factible de que se dé. Uh-huh. El Roland Molinar se enfrenta al Llubí. El Llubí necesitadísimo de puntos. Es verdad que Roland Molinar tiene un colchón por la liguilla y va de capa hacia arriba. No, sí, pero es que tiene la Unión que si gana se pone con 55 puntos. Es lo que hemos dicho. Ahora mismo, hasta dentro de 2 jornadas, nadie puede mirar la clasificación. Que si más o menos tú sabes el puesto que está y eso sí, pero hasta dentro de 180 minutos no te puedes poner a pensar, perdiendo quedo quinto o tal, ganando quedo cuarto o tal. Ahora mismo hacer números es... Yo creo que habrá alguno que solo lo puede hacer el último partido y gracias. Sí, por eso vengo a decirte, quedan 3 jornadas, después de jugar 2 partidos, podrá mirarse algo. A lo mejor, tampoco sí. No se asegura. Sí. Con la igualdad que hay es... Hemos dicho, faltan 3 jornadas, luego viene la promoción. ¿Crees que va a beneficiar este nerviosismo? Bueno, no nerviosismo, sino el tener que jugarse según qué hasta la última jornada y no poder descansar ni mentalmente ni físicamente. Bueno, ¿va a beneficiar a que haya mayor competitividad de la que suele haber en la promoción? Te puedo dar casos de equipos que han venido desde atrás y luchando hasta el último partido y se han metido y han sido los que más metidos han estado en la competición, luego en la liguilla y han ascendido a tercera. Uh-huh. O equipos que en las últimas 4 o 5 jornadas ya tenían la liguilla asegurada, tal y cual, cargaron las pilas, esperaron, tal y cual, y la primera eliminatoria lo echaron fuera. Bueno, lo puedes planificar de 1000 maneras diferentes y algunas veces sale bien y otras salen mal. Y bueno, lo que sí va a ser una liguilla como la competición muy, muy igualada. Cosa que este año que decimos, no creo que veamos esa relajación. Visto que han tenido que luchar o van a tener que luchar hasta la última jornada, no van a poder ir a especular ni van a poder decir, no, es que este rival ha quedado quinto o ha quedado sexto, yo he quedado segundo, por inercia y por cómo se ha desarrollado la competición voy a ganar seguro. No, es que a lo mejor ha quedado quinto porque no le han dado los puntos por el último esfuerzo para haber quedado cuarto, porque si se hubiera puesto una jornada antes, hubiera tenido la suerte de marcar ese gol faltando 4 partidos, hubiera quedado tercero y no quinto. Este año pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar como que el Sóller la semana que viene sea campeón y el Murense ya esté pensando en la liguilla, que el Sóller las cosas no salgan bien y meta por el campeonato al Murense y pueda ser que el Sóller pierda el campeonato y anímicamente eso puede afectar. Equipos que llevan muchísimo tiempo en András, Sant Jordi, Roland Molinar, en una zona más tranquila, que hay que competir todos los partidos, que hay que ganarlos, pero en una zona más tranquila, estando ahí ya metidos, consolidados, no le asegura que venga el primer partido de la liguilla y te ganen y te pinten la cara, porque cualquier equipo es capaz de ganarla a cualquiera en esta categoría. Hablando de cómo viene la preferente mallorquina, hay que decir que la preferente ibicenca
hubo partido grande esta jornada, jugaban primero contra segundo, Club Deportivo Ibiza y las Pitiusas ante Inter Ibiza, quedaron empate a 1, se aplaza el posible alirón del Club Deportivo Ibiza a la próxima jornada, que con una victoria aseguraría ya la primera plaza y sería el representante Pitiuso en la promoción de ascenso a tercera división. Y luego en Menorca todavía va a haber hasta el último momento, no hay nada decidido, equipos que todavía le queda un partido por jugar, porque ahí siempre descansa un equipo, todavía hay muchas cosas en juego. Me imagino que la competitividad que se verá en la preferente mallorquina también la veremos en Ibiza y Menorca, sabiendo que hasta la última jornada, a diferencia de otras de temporadas pasadas, no van a poder certificar cuál va a ser el representante de estas islas que juegue la promoción de ascenso a tercera. La verdad es que si yo me fuera el entrenador del Ibiza estaría preocupado de la posibilidad de no saber a qué campo ir las últimas 2 jornadas, a ver qué posible rival me va a tocar, porque como la sexta y séptima plaza puede bailar tanto, si tengo la posibilidad ya de esta semana salir campeón y quedarme 2 semanas y poder venir a Mallorca a ver a mis posibles rivales, a lo mejor voy a ver 2 partidos y resulta que ninguno de los 2 luego van a ser mi rival. Va a ser complicado. Hay que recordar que la sexta y séptima plaza serán los que juegan contra Ibiza y Menorca. En sorteo se decidirá quién irá a dónde, pero bueno, lo que dices, no se va a saber prácticamente hasta la última jornada. Sí, si se viera más clarito, pues es una ayuda para el entrenador ir a ver y estudiar los equipos, pero la verdad es que primero quiero saber cómo va a quedar la competición, y la liguilla, cómo se mete la liguilla, pero lo que estoy deseando es que lleguen los playoffs. Perfecto, pues nos quedamos en tiempo. Toni Sánchez, un placer com sempre acompanyar-nos aquí para hablar del futbol de Nostra. Mos quedem sense temps, recordant que a partir de les 9:30 fora de joc de segona divisió amb el Mallorca, amb l'Atlètic Balears, i a partir de les 11 especial tercera divisió i regional preferent, avui en representants del Solla i del Constància. Fins més tard i fins dimecres aquí a Sarroquet Balear de Canal 4 Ràdio.